Es un gusto compartir un momento con ustedes. Bienvenidos a todos los que se suman. He mirado un poco las personas que están participando y me alegra mucho que nos reunamos hoy para hablar del Dharma en general y de los mantras en particular. Si les parece bien, podemos comenzar. Si otras personas se van sumando, para mí no va a haber ningún inconveniente. Entonces, tomémonos un momento para sentir el cuerpo, la respiración y la mente en un estado relajado, distendido. Hagamos una pausa de lo que estábamos haciendo hasta hace un momento y de nuestras actividades del día. Y tomémonos entonces en esa pausa la posibilidad de conectarnos a través de la respiración, a través de una atención consciente dirigida hacia nosotros y también sintiendo la presencia, por más que no nos podamos ver, estamos compartiendo este momento y sentir esta asamblea, esta reunión de personas con las que vamos a compartir un momento. A continuación, de una manera muy sencilla, podemos sentir la presencia o visualizar la presencia de Buda Sakyamuni. Aquí conmigo me acompaña la imagen del Buda de la medicina. Buda Sakyamuni habitualmente lo imaginamos, lo pensamos de color dorado, sentado sobre un loto multicolor y un disco lunar, con la mano derecha en el mudra de tomar a la tierra como testigo, apoyando sus dedos en el asiento y la mano izquierda en su regazo en el gesto de meditación, como cuando tenemos las dos manos en meditación, sosteniendo en esa mano izquierda el cuenco de mendicante. Viste los hábitos de un monje y tiene todas las marcas características de un Buda, como su protuberancia craneana, las formas de sus orejas, de sus hombros, las ruedas de 8 rayos marcadas en las plantas de sus pies. Y en general hablan estas marcas de un cuerpo proporcionado, agradable de ver, que nos inspira posar nuestra atención. Sintamos que es la reunión de todas las cualidades despiertas y hacia él concentramos nuestra atención, y aquellos que sepan hacemos la recitación que habitualmente se recita en sánscrito de homenaje a Buda, a su enseñanza, el Dharma, y a la comunidad de maestros realizados, la noble Sangha. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. En Buda, en su enseñanza, en la sublime comunidad, tomo refugio hasta obtener el despertar. Por el mérito de mi práctica, de la generosidad y las demás virtudes, que pueda realizar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. El tema que nos reúne hoy es muy amplio, es muy interesante, y por eso pensé que además de lo que pueda comentarles o introducirlos en el tema,
es inspirante ver lo que los grandes maestros hacen. Y hay mucho, mucho para comentarles, pero simplemente elegí dos. Un pequeño video de Gyaltsab Rinpoche, quien es uno de los sostenedores de este linaje Kagyu, el linaje de la tradición oral, y otro de Kalu Rinpoche. Así que les propongo que veamos primero el de Gyaltsab Rinpoche, que habla sobre el beneficio de recitar un mantra para uno mismo y también para poder ayudar y beneficiar tanto a la naturaleza como a los animales.仁波切怜爱一切众生，总是携带着甘露水。每当经过桥梁，就一边持咒，一边将甘露水倒入河中。河水流经之处，无数众生都会受到加持。仁波切常到寺院附近的树林中禅坐，当他遇到动物时，就为他们念诵咒语，加持他们，然后喂食甘露丸等圣物。看似简单平凡，却是细腻又慈悲的度生事业。仁波切看待动物就像看待人是一样的，常常把天竺鼠、兔子、狗等动物带到讲经灌顶的场合。有一次，仁波切在达兰沙拉上密院，有弟子供养3只天竺鼠，仁波切对他们关爱有加，不时叮咛侍者如何照顾他们。有一天，这些天竺鼠还被带到第17世法王噶玛巴尊前，给他们剪法、皈依、取法名。当时法王手上拿着剪刀，非常愉悦地念起皈依文，仁波切则帮忙天竺鼠们认真地回应着。为救度更多六道有情脱离轮回，1990年藏历4月15日，扎查仁波切开始了听集解脱咒100万遍修持。16年后修持圆满之时，仁波切将咒语传给弟子，让他们到附近森林念诵这些咒语，使树林中的动物与亡灵都得到了最大的平安与解脱，也种下了这些动物来世转世为人，并能学习佛法的善因缘。上界了教授去，要我去这老走了教授去，我罗这山把了教授去，要我干嘛把了教授去，我下山嘛好，马边大马了，他看看下了。沙边大马的，花那2里的，他们说一下给哟。
Bien. Es una pequeña resumen o un pequeño extracto de un DVD que tenemos y subtitulado, que estuvo hecho en chino, pero que pudimos encontrar la forma de subtitularlo. Eh, Quizás Gyaltsab Rinpoche no sea tan conocido en Occidente como otros maestros que han difundido la enseñanza de todo tipo. Sin embargo, es un maestro de una plena realización y escuchar sus palabras, eh, participar de una ceremonia que él dirija, de algún ritual, visitarlo en su templo, en Sikkim, etcétera, son conexiones muy valiosas. Bien, esta enseñanza que voy a tomar en cuenta para hablar sobre los mantras, eh, conociendo la pureza del sonido primordial, es una enseñanza que dio el precedente Kalu Rinpoche cuando empezó a establecer el Dharma o el budismo en Francia por los años 70. Lo primero que hizo, luego de ver el interés de algunas personas, es proponerles hacer un centro de retiro de manera que una primera camada pudiera entrar lo antes posible, y de hecho siempre cuentan los de esa primera camada que vinieron de diferentes partes del mundo, que entraron con las paredes aún sin secar el revoque, porque Kalu Rinpoche lo que más quería era que arranquen, que haya una camada de gente, incluso occidentales, formados como lamas, y que puedan entonces beneficiar más a las personas interesadas en el budismo. Él fue uno de los que más abrió el budismo a los occidentales, con una plena confianza de que nosotros teníamos la capacidad, igual que los orientales, que no necesitábamos ser tibetanos o butaneses, sino que teníamos la capacidad para comprender y practicar las enseñanzas de Buda. Y también fue alguien que desde el principio tuvo confianza en las mujeres, brindándoles la misma orientación y la misma guía que a los hombres, cosa que no pasaba aún en India. Y entonces varias mujeres lamas de esa primera camada eran vistas como con ojos extraños en India cuando viajaban, y muchas de las monjas que tenían años, ya sean de Bután como tibetanas viviendo en India, quedaban muy, muy sorprendidas de ver la posibilidad que habían tenido de no solo introducirse en el Dharma, sino de desarrollar un entrenamiento tan particular como el retiro de 3 años. Es una enseñanza cortita y muy interesante que hace mucho tiempo habíamos editado en el centro, y ahí quedó un poco para reflotar en algún momento. Entonces, lo que necesitamos entender que los mantras entran en el contexto del tercer ciclo de enseñanzas dado por Buda. Buda enseñó en 3 momentos característicos, aunque entre medios seguía enseñando, y lo hizo de una manera progresiva para que las personas se fueran preparando a la siguiente enseñanza. Por eso en la charla que tuvimos el mes pasado nos dedicamos a recordar lo que son las 4 nobles verdades, su primera enseñanza. Luego expuso sobre la sabiduría trascendente, en donde explicó la noción de vacuidad, la verdad absoluta de toda, cómo las cosas son, cómo los fenómenos, los seres somos en realidad, y que hay a la vez una manifestación aparente, eh, y junto con esa exposición de la vacuidad, presentó este camino que solemos llamar las 6 paramitas, donde, si lo resumimos, es el desarrollo de la compasión y de la sabiduría como 2 alas de un mismo pájaro, y que es lo que hoy se practica principalmente en esto que llamamos el Mahayana, que se ha difundido en muchos países y que, por supuesto, también ha llegado a nuestros países.
Y luego de una tercera enseñanza, que en realidad no abre como un tercer camino, sino amplía lo que es la segunda enseñanza, estableciendo que viendo las cosas desde su vacuidad esencial, desde su naturaleza esencial, no solo está exento o carente de una entidad intrínseca, el ser, los fenómenos, el mundo, toda la manifestación, sino que esa vacuidad o ausencia de naturaleza intrínseca está indiferenciada de la luminosidad, de la cognición. Y entonces en esa tercera enseñanza habla de la naturaleza de Buda presente en todos los seres. Y sobre esa enseñanza que reúne las dos anteriores, aparece el Tantra budista. Y el Tantra budista es lo que se difunde hacia el Tíbet, los países del Himalaya, y es lo que hoy podemos practicar, por ejemplo, en nuestro centro. Entonces, hay que ubicar los mantras en ese contexto de la enseñanza. Aunque Buda estableció mantras en el Mahayana también, como vamos a ver un poquito más adelante. En la mirada del Tantra, lo más importante para desarrollar es la visión pura. La visión pura del ser, de uno mismo, de los otros, del mundo que nos rodea, del maestro que nos enseña, de la enseñanza, de la práctica aplicada, etc. Y sabemos que si bien nos movemos en lo que llamamos una verdad convencional o relativa, ya que nuestra esencia es pura por naturaleza, entonces podemos descansar a través de la práctica en ese espacio no contaminado, no perturbado, y por tocar una y otra vez ese contexto empezamos a tener mayor confianza en quién realmente somos y no en quién aparentamos ser. Entonces, por eso los mantras se consideran la manifestación sonora que surge de la vacuidad. Es el sonido propio de la vacuidad. Y como sonido no es una parte de algo, sino que es una manifestación completa de la vacuidad. Por ejemplo, esta voz le pertenece a este cuerpo y este cuerpo está funcionando por la mente y la mente está asociada a un individuo. Entonces diríamos, así como mi mano es una parte, mi voz es otra. Sin embargo, en los mantras tendríamos que considerar que el sonido, este sonido primordial que surge de la vacuidad, de la esencia de todo, es por sí mismo la manifestación, no es una parte de la manifestación. En este caso, la manifestación despierta, la manifestación iluminada. Y se utilizan como método de práctica, y ahí ya entraríamos en un método relativo. Toda nuestra práctica son etapas que una vez que las comprendemos profundamente, deben ser dejadas, porque no es algo que hable de lo esencial, de lo absoluto, sino que habla de lo relativo. Y siendo mantras que han surgido de la vacuidad, es en ese contexto que tienen la capacidad de un poder, de acción en particular hacia los seres, hacia cualquier ser vivo, un practicante de Dharma, hombre o mujer, un animal, un insecto, un espíritu de la naturaleza, cualquier ser sintiente se ve beneficiado por ese sonido porque el sonido está surgiendo de la verdad. Y hoy vamos a ver cómo se forman los mantras, de manera de que podamos entender que no es cualquier sonido o un sonido simplemente agradable, una palabra agradable, sino que es un mantra que condice con la base de donde surge, esa base naturalmente buena. Los mantras reproducen los nombres de los Budas, los nombres de los Bodhisattvas o los nombres de lo que llamamos Yidam, que son las divinidades de meditación, es decir, aspectos que simbolizan cualidades despiertas y que
lo simbolizan a través de una forma en donde todo está hablando de ese estado despierto, el color de la divinidad, la postura de sus manos, los implementos que sostenga en sus manos, la manera en que está sentado o parado, todos esos detalles, cómo viste y demás. Desde el punto de vista de la realidad absoluta, la compasión de Buda es imposible de describir. Sin embargo, desde un punto de vista relativo, le vamos poniendo un nombre. Entonces, hay un nombre asociado a la compasión, por ejemplo, en el caso de Chenrezig, que es el Buda de la compasión y que va a tener un mantra asociado a su presencia, y ese mantra es el mantra de la compasión que conocemos tanto, Om Mani Padme Hum. Y tenemos que entender que es un método hábil, es como si Buda hubiera visto claramente la forma en que funcionamos desde nuestra ilusión, desde nuestra confusión, y entonces hace como una suplantación. Si nosotros estamos asociados a un yo, entonces identificándonos a una divinidad, que es la expresión del despertar, podemos desplazar la ilusión hacia la sabiduría. Y lo mismo, en este caso, el impacto que tiene para nosotros nuestro nombre. Vieron que cuando pasan los años, nosotros tenemos una sensación de que nos llamamos de una manera en particular, pero depende del contexto, nos llaman de una manera o de otra. Nuestros padres nos pueden llamar de una manera, nuestra pareja nos puede llamar de otra, nuestros amigos nos pueden llamar de otra, en el trabajo nos van a llamar de otra manera, cuando vamos a hacer un trámite administrativo nos llaman de otra manera, y así, no sé, Carla, quien fue secretaria de tantos años en nuestro centro, resulta que no se llamaba Carla y que todos nosotros la identificábamos, y ella se identificaba con el nombre Carla cuando tenía otro nombre, y son esas cosas que ocurren en nuestra vida y nosotros le damos mucha realidad, mucha consistencia. El nombre que llevamos y cómo respondemos a ese nombre es algo que nos importa. Entonces, que haya un nombre, por ejemplo, hay mantras que es simplemente la invocación del nombre. Entonces, que nosotros nos nombremos con ese mantra también modifica el condicionamiento que tenemos a este nombre común y corriente. Lo que ocurre cuando recitamos el mantra es que estamos invocando ese aspecto despierto que existe en todos nosotros, aunque no lo reconozcamos, y al invocarlo y recitar una y otra vez, lo que hacemos es abrirnos a la consideración de recibir lo que llamamos la influencia espiritual o la bendición, que está en el origen de esa creación del mantra, cuando Buda aplica esta intención pura, cómo ayudar a los seres de diferentes maneras, cómo ayudarlos a través de lo que ven, a través de lo que escuchan, a través de lo que gustan, de lo que huelen, de lo que tocan, de lo que piensan. Y entonces estas 6 puertas sensoriales o mentales que habitualmente nos conectan para mantener la confusión, ahora pueden aplicarse para liberarnos de la confusión. La palabra mantra en tibetano se dice nak. Mantra es sánscrito. Y literalmente, si tomamos la palabra mantra, la podemos dividir en 2 palabras, mana y tara, y que quieren decir respectivamente mente y protección. Entonces, un mantra es lo que protege a la mente. Y en realidad tendríamos que pensar, como dice su santidad el Dalai Lama, protege a la mente de su propia negatividad o de su propia confusión. Entonces, no es algo como se podría utilizar en otras tradiciones
o en un contexto más mundano, hacer una exclamación para ahuyentar a algo o a alguien que está por atacarme, sino que acá condice con el trabajo budista, trabajo del practicante, que es cómo hago para conocerme mejor, cómo hago en este autoconocimiento para cuidar mi mente en un contexto sano, saludable, sabio. Y por eso el mantra es esto, lo que protege a nuestra mente de nuestra propia confusión. Estos días, Sonsar Khyentse Rinpoche, un gran lama del linaje Nyingma y Sakya, propuso algo muy bonito, quizás lo hayan visto en las redes, y si no podrían conectarse si se sienten inspirados. Y lo nombra Bhumi Sparsha. Y es honrar a Buda Sakyamuni recitando su nombre, recitando su mantra, de manera de inspirarnos en su figura para poder, a través de una intención pura, beneficiar lo que esté a nuestro alcance. Y el mantra, si tomamos este como primer mantra de estudio, algunos lo conocerán, se recita Teyata o Muni Muni Maha Munaye Soaha. Y si bien parece elaborado, ahí tenemos la noción de cómo se van formando los mantras y que en realidad es en principio una invocación. Traducir un mantra puede llegar a ser útil para que nuestro intelecto esté conforme, pero la traducción literal no habla de la profundidad, del alcance profundo que tiene ese mantra. Y justamente el método de la recitación de mantras apunta a trascender lo que es simplemente elaboraciones conceptuales. Entonces, si nos vamos a ese mantra, avanzo un poquito en mis notas para poder compartirlo. Y ese mantra entonces empieza diciendo Teyata, es una pronunciación tibetana del sánscrito. Los mantras no se han traducido. Cuando se tradujo toda la enseñanza del sánscrito o del prákrito al tibetano, no se tradujo con sumo cuidado, pero no se tradujeron los mantras para dejarlos en su contexto original, con su carga de bendición original. Sin embargo, al igual que nos pasaría a nosotros hablando otro idioma, han ido como cambiando algunos detalles de la pronunciación, sin querer, por supuesto, pero que al haberlo practicado durante tantos siglos y al haber producido esos mantras, tantos seres realizados, hoy se dice que está muy bien recitarlos de esa manera como los tibetanos o de la manera original como en el sánscrito. Están las dos versiones. Hay algunos rinpoches que apuntan a que nosotros como occidentales lo aprendamos bien, y hay otros tibetanos que dicen, bueno, yo lo recibí así de mi maestro lo recibió así de su maestro, y entonces yo se los entrego de la misma manera para que dé el mismo resultado. Entonces, Teyata Muni Muni Maha Munaye Soaha dice, una sola recitación de este mantra purifica los actos negativos de 80.000 kalpas. A veces nos sorprende porque los beneficios son tan inmensos. Sin embargo, no tenemos que pensar que es algo mágico, entonces digamos todo rápido, Tayata Muni Muni Mahamuna y Soaha, y ya no hay más nada para hacer, estamos iluminados. No entra en el contexto de la magia, no entra en el contexto de la sugestión, entra en el contexto de la confianza, de la disposición, de la entrega, del compromiso, de la responsabilidad. Y por eso a veces tenemos que recitar toda la vida y quizás muchas vidas. Entonces, Sonsar Khyentse Rinpoche en principio
Cuando se dice Teyata, que está al principio de varios mantras, como al principio del mantra de la Prajnaparamita o al principio del mantra de Sanghya, quiere decir así, porque está en el contexto de un sutra. Un sutra es el discurso dado por Buda. Y entonces en ese sutra se va relatando una enseñanza elaborada y que luego queda resumida en el mantra. Así que ese Teyata no quiere decir más que así, como diciendo, esto que voy a anunciar es como sigue. Om, que está al principio de tantos mantras, podríamos analizarlo como el sonido de todo el espacio que manifiesta el cuerpo, palabra y mente de Buda. Así como en el hinduismo el Om es la sílaba sagrada, en el budismo muchas veces tenemos Om, A, Hum, como 3 sílabas sagradas que representan respectivamente el cuerpo, la palabra y la mente de Buda. Sin embargo, la propia sílaba Om está compuesta por 3 partes y entonces esas 3 pueden expresar también el cuerpo, palabra y mente de Buda. Entonces va a haber un inicio con la sílaba Om, una terminación, por ejemplo, en este caso las sílabas Soha, y entre medio está la manera en que nosotros invocamos, en este caso, a Buda Sakyamuni. Y cuando dice Muni, habla de sabio. Muni, Muni, repite 2 veces, y luego dice Maha. Y vuelve a repetir Muni. Lo que pasa que, según la gramática del sánscrito, cuando queda Munaye, quiere decir al gran Muni. Maha es gran, al gran Muni. Entonces, podríamos empezar por la primera parte, al sabio, sabio, al gran sabio, Soaha, hago mi ofrenda. Entonces ven que al traducirlo, algo en nosotros dice, qué interesante. Pero a la vez nos apropiamos de ese concepto y es el yo con sus condicionamientos que lo único que hizo fue sumarle algo a su equipo. Entonces, cuando lo recitamos, la importancia en la recitación es poder conectarnos con lo que significa el estado de Buda y con lo que significa sabio. Entonces, Sonsal Khyentse Rinpoche dio una enseñanza muy bonita a raíz de esta propuesta de recitar el nombre de Buda Sakyamuni de acá a fin de año, explicando el mudra que él hace de tocar con los dedos de la mano la tierra, que fue lo que hizo en el momento del despertar. Si han leído sobre la vida de Buda, después de todas las pruebas que surgieron delante de él para asustarlo, luego para que él genere apego, finalmente él las trasciende todas y llega al despertar, y este aspecto que se llama Mara, que es como el demonio, aquí en un contexto muy simbólico, le dice, ¿cómo podrías constatar que lo que ha llegado es el despertar? Y entonces él apoyó los dedos en la tierra y dijo, tomo como testigo a la diosa de la tierra para constatar este despertar imperturbable. Y así este gesto de apoyar los dedos en la tierra simboliza lo imperturbable. Entonces, cuando se habla de la tierra, además de la tierra, la base en la que estamos, es la base fundamental de nuestra conciencia, inherentemente buena. Y es a eso a lo que alude el mudra. Cuando estudiamos mantras, siempre se estudia así: mantras, mudras y samadhi. Mantras es la expresión verbal, mudras son los gestos físicos y samadhi es la actitud mental, la postura mental de absorción meditativa. Entonces, en realidad, cuando vemos a Buda, cuando lo visualizamos, ese mudra nos hace recordar de que necesitamos contactar, tocar
nuestra base original, esa tierra, en donde hay salud, en donde hay sanidad, en donde no hay ni confusión, ni locura, ni perturbación, y donde hay sabiduría. Entonces, ese ser que visualizamos y que luego recitamos, nos recuerda esa sabiduría inherente que hay en nosotros, esa expresión de espacio y cognición que hay naturalmente en todos los seres, por más que no lo conozcamos aún. Bueno, me vuelvo un poquito más adelante, en donde les decía de esta enseñanza de Kalu Rinpoche, y que es muy interesante de comprender. Una vez que entendemos que la palabra mantra significa proteger a la mente, y su santidad, el Dalai Lama dice protegerla de su propia negatividad o de su propia perturbación, entonces empezamos a considerar a qué se refiere la práctica asociada a los mantras. Siempre que hablamos de los mantras está también la visualización de la divinidad asociada a ese mantra, está la irradiación de luces que transforma lo condicionado en un campo puro, y más temas que podríamos quizás tocar puntualmente en una próxima charla. Entonces, la manifestación a través de las formas surge del sonido. Así surge este universo, según la cosmología budista. Y también surge la percepción del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, nosotros convivimos con los animales. Nos parecería a nosotros obvio que los animales tienen la misma percepción que nosotros, pero no estemos tan seguros, porque cada grupo de seres tiene su propia percepción. Y a la vez, cada uno de nosotros, por ejemplo, este grupo aquí reunido, tenemos una percepción particular del mundo y tenemos algo más o menos en común con todos los demás. Entonces, para que nuestra mente llegue a asociarse a un nacimiento humano, y esto viene impulsado por su propio karma, hay un sonido que se va a producir en el momento de la concepción. Y ese sonido es particular para ya determinar un nacimiento humano. Hay otro sonido para los animales, otro sonido para los seres de los mundos inferiores o de los mundos superiores, como habitualmente describimos al samsara con sus 6 reinos o mundos de existencia. Y el sonido que produce, que está asociado al nacimiento humano, es la sílaba NIR, N-I-R. Entonces, cuando esta conciencia, aún viajando, si ustedes pueden considerar esto de vidas pasadas, luego de la muerte de la vida pasada en lo que llamamos el bardo, en el momento justo de la concepción, cuando se reúne la conciencia con los 2 principios esenciales de sus futuros padres, esa unión está acompañada con este sonido NIR. Y por eso ya ahí no queda otra posibilidad que el cuerpo se desarrolle como un hombre o como una mujer, que nazca y que viva como un ser humano durante esta existencia hasta su próxima muerte, y luego el karma lo llevará hacia otra existencia. Y en ocasiones se hacen prácticas como en la práctica de Che, en donde se van purificando de nuestro cuerpo los puntos específicos del cuerpo sutil, en donde puedan anclarse las tendencias asociadas a renacer como un animal, como un hombre o una mujer común, digamos, con condiciones de una vida común y no de un practicante hacia el despertar, o de otros lugares del samsara. Porque en nosotros pueden haber esas tendencias que, si no las resolvemos en esta vida, quedan pendientes para una próxima vida.
Entonces, teniendo en cuenta que hay una sílaba que da origen a ese nacimiento impuro, pongámosle esa palabra, condicionado, limitado, también hay una sílaba asociada a cada divinidad, como por ejemplo la sílaba Hri, de la cual surge Chenrezig. Y ahí empezamos a interesarnos en la profundidad del método asociado a los mantras. Hoy la palabra mantra y la recitación de mantras se ha extendido muchísimo. El mantra de Chenrezig o Mani Padme Hum es muy conocido, incluso en personas que no son budistas y que lo tienen en cuenta. Y podríamos decir que es interesante que se haya divulgado, se haya difundido así. Y también es en cierta manera riesgoso de que se tome la recitación de mantras como algo para llevar a la persona hacia un estado de sugestión o hacia un estado de imaginación fuera del contexto de una práctica budista. Pero bueno, no tenemos mucho más que hacer que lo que hacemos nosotros con nuestra práctica. Y eso es lo que va a posibilitar que un linaje auténtico de transmisión siga vigente para las generaciones futuras. Esto que les decía del sonido NIR o de otros sonidos como la sílaba DA para los animales, etc., condice con la disposición de nuestro cuerpo sutil. Y esto a veces, yo me acuerdo la primera vez que leí la enseñanza de Kalur Rinpoche, se me abrió la mente para tratar de acercarme a lo que estaba explicando. Nuestro cuerpo sutil de canales, chakras, es por donde circula el prana o el lung en tibetano, ese aire sutil, y junto a ese aire sutil circula también lo que llamamos las gotas esenciales o principios esenciales, es decir, aspectos sutiles de la mente. No es el intelecto o la conciencia, sino la energía sutil de la mente que cabalga ese soplo y recorre todo el cuerpo. Entonces hay una estructura, una red de 72.000 canales, además del canal central, los canales laterales, los 5 chakras y las ramificaciones que tiene cada chakra. Luego se va abriendo como una red hacia la periferia, hacia la piel, que llegan a ser 72.000 canales. Las terminaciones, las extremidades de cada canal tiene un diseño particular. Y ese diseño da la libertad de expresión a ese ser. Entonces, nosotros, seres humanos, tenemos una capacidad de expresarnos muy variada en sonidos, incluso un lenguaje muy elaborado, que no solo es un trabajo de la mente, sino, por supuesto, de la capacidad de expresarlo a través de la voz. Entonces, Kalur Rinpoche explica, por ejemplo, cada poro de la piel representa la terminación de un canal y cada poro, cada terminación del canal tiene un diseño y el diseño que tenemos todos los seres humanos es los dibujos de las consonantes y las vocales del alfabeto sánscrito. Y entonces uno diría, ¿por qué no será el abecedario español para nosotros? Porque ese idioma sánscrito trasciende el lugar en donde se hablaba. Es algo común para todos los seres vivos, para todos los seres humanos de esta época, de la época de Buda Sakyamuni. Entonces, cuando pronunciamos esas vocales y consonantes, liberamos los canales sutiles, dejando que tengan un conducto completamente libre hasta incluso salir fuera del cuerpo, esa energía. Y si nos ponemos a pensar, dice Kalur Rinpoche, los animales tienen las terminaciones de sus canales que son cuadradas, triangulares, redondas, y por eso un perro, un gato, incluso un loro, que tiene mucha más capacidad de expresión,
son limitados comparados con los seres humanos. Y así, cuando estudiamos las vocales y consonantes del alfabeto sánscrito, nos acostumbramos a pronunciarlo lo mejor posible, porque el solo hecho de pronunciarlos nos ayuda a purificar la palabra, el uso que le hemos dado a la palabra a lo largo de esta vida, también a preparar para que este día que comience yo pueda utilizar de una manera virtuosa esta palabra, esta capacidad de comunicarme a través de la voz, y también para consagrar todo lo que yo pueda, en lo que yo me esté relacionando durante el día. Entonces esas sílabas a veces las tenemos en algunos rituales, porque sé que hay presentes algunas personas que participan los jueves, entonces uno trata de pronunciarlas de una manera lo más cercana posible. Para nosotros de que hablamos castellano, nos resultan fáciles la mayoría de esas sílabas, perdón, de esas letras, las vocales y consonantes, y de todas maneras uno lo puede estudiar y tratar de liberar la tensión de la boca como para que esto surja y se pronuncie correctamente. Va a estar como un mantra armado con la sílaba Om al principio y la sílaba Soaha al final. Así que se los leo una vez simplemente como información. Dice Om, A, I, U, Ri, Li, O, A, Ka, Ga, Ca, Nya, Cha, na, Ta, Da, na, Pa, Ba, ma, Yara, la, wa, shaka, saha, cha, soha. Con respecto al mantra de Chenrezig o Mani Padme Hum, ahí también tenemos las diferencias de acuerdo a si es la pronunciación del sánscrito, tendríamos que decir Om Mani Padme Hum, Padme. Sin embargo, los tibetanos no podían pronunciar ese Padme y entonces quedó Peme, porque ellos cuando tienen la sílaba Pad en cualquier otra palabra tibetana la pronuncian P, la Da queda muda, pero cambia la A en E, entonces Pad queda P. Y así dijeron el mantra. Es como si nosotros, no sé, un francés nos dijera, a ver qué palabra, O, que quiere decir agua. Nosotros diríamos eau. Y lo decimos durante tanto tiempo que al final es más conocido eau que O. Bueno, entonces, hay algunos mantras, si bien les decía recién que lo ideal estén dentro del contexto de una práctica, hay algunos mantras que pueden ser dichos abiertamente y sobre todo dichos a la naturaleza, a los animales, como veíamos en ese hermoso video de Gyaltsab Rinpoche, que él se los recita a esas mascotas a quienes les dio refugio, Karmapa, y las pone cerca cuando hay rituales, las pone cerca del altar para que se beneficien con esa bendición particular. Y también les pide a sus monjes que salgan y lo reciten y que lo escuche quien sea que esté por ahí. Para nosotros, en un país que ha aceptado muy bien el budismo, pero que no podríamos decir que somos todos budistas, quedaría un poco raro hablar tan fuerte recitando mantras por aquí y por allá en la calle. Pero sí podemos hacerlo cuando hay un contexto amable o cuando hay confianza de parte de los que nos escuchan o cuando los que nos escuchan no son personas, sino que son insectos, animales, medianos, grandes. Kalu Rinpoche, presidente, en esos primeros viajes en los años 70 en Francia, cuando iba
tenía más contacto con la gente. Y además de ser alguien muy sociable y relacionarse con todos los que se cruzaban en el camino, cada tanto le decía que pare. Yo personalmente no he conocido al presidente Kalu Rinpoche, pero me encanta cuando mis amigos me cuentan. Y entonces paraban en medio del campo y empezaba a recitar los mantras, y dicen que las vacas venían enseguida, bien cerquita del alambrado, a saludarlo, y se quedaban ahí tranquilas escuchándolo. Y también hay muchas anécdotas con los pájaros. Incluso el presidente Karmapa tenía una relación muy particular con pájaros, serpientes. Hay anécdotas muy bellas de los grandes lamas con los animales. Entonces, este mantra de Chenrezig, o Mani Padme Hum, se puede recitar y se puede también escribir, si uno sabe escribirlo, o poner una fotocopia de algo bien escrito en tibetano o en sánscrito en su casa, porque el hecho de ver el mantra, de escuchar el mantra, de recordar el mantra, de, por supuesto, recitar el mantra, ya eso trae una gran bendición y muchos beneficios. El propio Buda ha dicho: podría contar todos los granos de arena contenidos en todos los océanos y ríos del mundo, pero no podría concebir los beneficios de una sola recitación de este mantra o Mani Padme Hum, tal es su poder liberador. Bueno, quisiera ir abreviando, así después tenemos tiempo para las preguntas. Entonces, hay algunos mantras que se los llaman así, mantras nombres, y que simplemente tienen una forma de estructurarse muy sencilla, como por ejemplo poniendo Om al principio, o poniendo Om A al principio y Hum al final, y en el medio el nombre, como el mantra de Milarepa, Om A Guru Hasa Bensra Hum, o el mantra que luego de la partida del presidente Bokha Rinpoche quedó en la práctica tan bonita que es su Guru Yoga, Om A Guru Bensradhara Hum. Guru como lama, Bensradhara como Vajradhara, y Om A y Hum. Recuerdan Om A Hum como el cuerpo, la palabra y la mente de Buda. Entonces es un mantra sencillo de entender su estructura. Sin embargo, no podríamos nosotros empezar a inventar mantras, porque son mantras hechos por seres de gran realización que queda su impronta, queda su sello, su certificación de que por recitar esos mantras podemos realmente transformar nuestra mente. Luego están los mantras que surgen de Budas y Bodhisattvas, que puede ser de la voz, como el que expresó Buda, que se refiere a la toma de refugio, como el que hicimos hoy, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, o que surge de otra parte del cuerpo de Buda, como de su protuberancia, Rajnana, que es una parte más de su cabeza, no es simplemente su cabello. Y de ahí entonces lo que se llama Upanishad en sánscrito, de ahí surgían mantras, como el mantra de la Upanishad. Y sino también de algunos bodhisattvas de los últimos niveles de realización que tienen esa capacidad para conocer el proceso kármico de los seres que aún están condicionados y que entienden el resultado de cada acción, y que por lo tanto tienen el conocimiento para comunicarse correctamente a través del lenguaje. Ese nivel de omnisciencia les permite entonces que al producir un mantra, ese mantra tiene una eficacia. Bueno, también hay mantras que se han producido en la época de Buda, en donde Buda inspiraba a algún discípulo para que ese discípulo lo expresara. Ese es el caso cuando estaban reunidos
el pico de los buitres, en Rajgir, y Buda estaba en una profunda meditación, en un profundo samadhi, y ahí inspira a Chenrezig para que exponga a Shariputra, uno de sus principales discípulos, sobre la Prajnaparamita, la sabiduría trascendente. Y ahí entonces es Chenrezig, inspirado por Buda, que expresa el mantra que conocemos como el mantra Gate, y que es Teyatam Gate Gate para Samgate Bodhisoha, muy común para las tradiciones Mahayana, como las tradiciones del Zen, en donde ellos también, por ejemplo, hay una pronunciación de los practicantes del Zen, que es la práctica de Japón, donde han cambiado la pronunciación del sánscrito, al igual que los tibetanos. La función principal de todos los mantras es la de purificar el velo de las emociones perturbadoras y el velo de la ignorancia fundamental, la ignorancia de no saber quiénes somos en esencia. Y por otro lado, el de desarrollar las cualidades positivas y de desarrollar el mérito. Entonces, algunos tienen una especificidad y, sin embargo, no tenemos que pensar que estoy enfermo, hago el mantra de Sangye Menla. Necesito desarrollar más amor, entonces hago el mantra de Amitabha. Necesito esto, hago el mantra de tal. No es así, sino que todos hablan, todos los mantras tienen la capacidad de llevarnos a transformar completamente nuestra mente, a ser un perfecto Buda, aquí y ahora. Pero de todas esas cualidades hay una como más particular asociada a cada uno de los mantras. Y ahí ya les cité los más importantes, creo. A ver, alguna otra cosita que podría ayudarlos para esta presentación de los mantras antes de entrar en las preguntas. Entonces, los mantras permiten purificar la palabra, permiten disipar los velos y las impurezas ligados a los malos hábitos de la palabra, pero también desatan y limpian los canales sutiles, como recién les decía, en todo este contexto, cuando recitamos bien el mantra, el soplo sutil y la mente que cabalga el soplo empiezan a circular por canales que estaban aplastados, enredados, olvidados, purifica las enfermedades y nutre el potencial puro del individuo para realizar el despertar. Bien, y más aquí abajo, simplemente para terminar, como vimos recién en el video, podemos recitar libremente algunos mantras, como el mantra de Chenrezig o Mani Padme Hum, el mantra de Tara, Om Tare Tutare Ture Soha, el mantra de Padmasambhava, Guru Rinpoche, Om Ahum Bensra Guru Pema Sirihum, el mantra de Sangye Menla, Teyata, Om Bekatse Bekatse Maha Bekatse Rasa Samungate Soham, o el mantra de Buda Sakyamuni, como les contaba, con el fin de purificar en general nuestros condicionamientos y llevar una energía favorable al lugar y al ambiente. Incluso los mantras que están asociados a las divinidades que ejercen más esa energía colérica, esa energía que transmuta las situaciones más violentas, etc., nunca están pensados para ahuyentar o destruir a un ser sensible, sino que es un método muy sensato si uno lo piensa, en donde se aplican diferentes tipos de energía de acuerdo a las situaciones. Y para eso muchas veces se da el ejemplo de lo que hace una madre para educar a su hijo, a un hijo pequeño, quizás también a un adolescente, pero pensemos en un hijo pequeño. Entonces hay una energía pacífica, y para eso, supongan, hay mantras y prácticas asociadas a esa energía pacífica, en donde la mamá, supongan, es un
chiquito de algunos meses, en donde ya empieza a gatear, a trasladarse, a conocer el mundo de esa habitación, y entonces le puede hablar amablemente de cómo cuidarse, de no golpearse, etc. Está la energía de enriquecimiento, en donde le puede fomentar, lo puede levantar, ayudar a que se sostenga en sus piecitos, que dé algunos pasos, como alentándolo a que desarrolle, por supuesto la energía también de enriquecimiento es darle una buena comida para que tenga un cuerpo saludable, darle amor, bueno, todas esas características. Hay otra que se llama energía magnetizante, la energía que atrae al ser hacia lo que es bueno y saludable. Y entonces ahí podría ser el hecho de felicitar a ese bebé cuando logra algo, alentarlo a que siga, etc. Y después está la energía de poder, o la energía, a veces se usa la palabra violenta, aunque más bien podríamos decir la energía poderosa. Y entonces, supongan, el chiquito descubrió lo que es un enchufe y va directo. No sé por qué a los bebés les atrae tanto los enchufes en la pared. Y la mamá está sentada tratando de hacer algo, mientras que su bebé está gateando en la alfombra, y le dice, no, no vayas por ahí, vení para acá, no, no, y se va directo y le dice, no. Y por ahí está, en un segundo, ahí al lado donde estaba el bebé, como si hubiera saltado para que no corriera peligro. Y puede que ese grito lo haga llorar al bebé, pero la intención de la madre era que no toque el enchufe. Entonces, incluso ese tipo de energía que se presentan en algunos mantras no apuntan en ningún caso a destruir a un ser o a ahuyentar a un ser, sino encauzarlo, educarlo, atraerlo hacia el campo donde pueda manifestar su propia salud inherente. Yo creo que ahí vimos bastante y me gustaría detenerme para que veamos, para que escuchemos, mejor dicho, en meditación, mientras descansamos unos momentos, la voz del presidente Kalu Rinpoche, que le daba tanta importancia a la recitación de mantras y que recopiló lo que él llamó los 100.000 mantras. Es un texto de varias hojas, no hay 100.000 mantras, pero como muchas veces hablamos de recitar hasta 100.000 veces un mantra, le puso ese título. Es un texto bellísimo en donde está el Dharani, que es un mantra largo, el mantra asociado a la divinidad, y luego los beneficios. Y lo he recitado mucho en el retiro. Es algo que me ha acompañado y por eso me gustaría compartir con ustedes la voz del presidente Kalu Rinpoche. Marchabedani to Jojo da Sacha to Alpede dalla Dani Kaja to Miss Manjareka Masajime Chutujan Dolope Mama Pais and Jayan to Chinkachabaju Dodgy Jetadayum Kondeja Topata Jituro Datu Koa to do Jitu Jambo Jaraya to Bingomaya to Cherela Satalo Taro Pomoro Chat Animo Maoya Jigoma Rojitere Ma Ho Makar Karameta Bala Samata Sarasura Kadala Masava Akarasa Betaya Takara Balata Tamata Sagaya Patasana Bangala Abakara Takana Matara Patana Paralo Sana Makara Takalana Samarata Makasarata Baja Katara Bajana Patasakatawai Garagara Parana Nara Nara Padala Sana Sara Pesare Vala Padabadamanza Kavaja
Kila Sata Laka Marala, Maya Komakuna, Aturu, Ma, Makaru Karametabala, Samanta, Sarasakadala, Masakara, Betaya Tata, Yutata Balata, Samanta, Sakaya, Patana, Bagaya, Kurata, Tagama, Moratan, Pala, Sanakana Tagala, Samarata Makasara, Tamasa, Bazata, Amara, Parapo, Tigala, Manisakatrata, Karakara, Nara, Nara, Patala, Sarasana, Bazare, Vala, Pakala, Sasa, Mama, Maui, Tekan, Sanjay, Homichabatu, Kamara, Chicato, Pumichabatu, Pagana, Kisamatu, Pagana, Patu, sending Mopay, Makala, Sanjay, Matamabaramanto, the Sunang is a Karan has done our Patara, Karan beds and Veronica, Sagala, Quater in the which Monaco and some had to the Karia Paramato, Robin, Bagasa, Pala, Chimitada, Jaramas, Katapa, Lujala, the Vision, Bakama, Patang. Someone you want to part of Basatana, so the Kamasagana, my Cheta, dump, but the Sagala, Kasala, knowledge, Ramasamak, Novisan, was a moment of trying to maintain the Polacos, authority, science, got to buy a pint or time. Kamaya saw sending into the vicious and Kalata, just in the jungle like a local, Sakurai, one to the room to our Mawata, to watch a result to I can sign your Quadra Choma, who was in a massacre and Tata. She was to go who saw Bueno, si les parece, abramos un momento de preguntas. Cualquier pregunta relacionada con esto que vimos o algo que quisieran consultar. La primera pregunta dice así: ¿cómo funciona la recitación de Nammyoho Renge Kyo de la Soka Gakkai? Disculpas, no tengo formación en esa tradición del budismo. No puedo responder a esa pregunta. Quizás podría preguntarle a alguien de ese linaje. La segunda pregunta, en la segunda pregunta Diana pregunta, por favor Lama, ¿podría escribir acá el mantra de Gyabsal Rinpoche para los animales? Sí, me llevaría un rato porque uso el celular y no le puedo poner en el chat. Quizás, Gaby, podrías ir escribiéndolo si lo encontrás. ¿Le parece, Lama, que Diana, o lo mandamos después? Sí, lo podemos mandar al chat de difusión KTC. Sí, mejor. Está en YouTube el video y podemos compartírselos por el grupo. Muy Perfecto. bien. ¿Qué otra pregunta? La siguiente pregunta es, Fabio pregunta, ¿cómo es transmitida las instrucciones del Samadhi en las transmisiones de los mantras? Ya. No le entiendo la pregunta. ¿Podrías formularla de otra forma? Bueno, le damos un ratito a Fabio para que la formule de otra forma, o si no, después cuando terminamos, ¿podemos abrir el micrófono de Fabio? Sí. Gastón pregunta, una consulta, en las plegarias a Guru Rinpoche al final dice, esta plegaria constituye el estadio exterior de esa meditación. La consulta es, ¿existe el estadio interior donde se puede encontrar esa parte de la plegaria? Hay preguntas que me están haciendo como sin que yo entienda bien el contexto, pero por supuesto puedo aclararles en algo general. Hay diferentes niveles de práctica, un nivel exterior, interior, secreto y muy secreto se podría decir. Entonces, si son plegarias de aspiración, porque hay diferentes plegarias, usamos la misma palabra para decir una plegaria para invocar a un Buda o a un Bodhisattva o a un Yidam, plegarias para expresar una alabanza,
plegarias para pedir su bendición, plegarias de aspiración, hacia plegarias de dedicación. Entonces había que ver cuáles de ellas se refiere en la práctica de Guru Rinpoche, y si entonces está relacionado con la práctica exterior de Guru Rinpoche, esas plegarias habitualmente se refiere a visualizar a la divinidad como alguien que está delante nuestro en el espacio y que es de quien vamos a recibir la bendición. Cuando es una práctica interior, muchas veces nosotros somos la divinidad, y este cuerpo, en vez de asociarnos a este cuerpo de carne y hueso, nos asociamos a un cuerpo de luz. Y cuando se habla de una práctica secreta, muchas veces es la visualización dentro del cuerpo. Por ejemplo, lo que hay en nuestros canales, en nuestros chakras. Y cuando es, se dice, muy secreta, perdón, esa es la interior, la secreta, y la muy secreta a veces es el contexto de cómo trabajar directamente con la mente. Entonces, esos son los diferentes niveles de práctica. Si bien se le dice secreta o muy secreta, no quiere decir que sea algo oculto o misterioso, sino que es secreto para aquel que no entiende, que no puede modificar su capacidad de percepción. Y para aquel que ya pasó por la exterior y por la interior, cuando llega a la práctica secreta, ya está más preparado para abrirse. Podríamos decir interior, mucho más interior. Serían otras formas de explicarlo. Georgina pregunta, ¿podría aclarar la pronunciación del mantra Tadhyata Om Muni Muni Maha Muni Ye Soha? ¿Es Muni o Mani en su pronunciación? Muni. Muni, Muni, Maha Munaye. Munaye. N-A-Y-E. Pronunciando la Y como en inglés, por ejemplo, no como en castellano, como nuestro rioplatense, no Munaye, sino Munaye. Soaha. Pero hay linajes que lo practican distinto, o Muni Muni Maha Munaye, Maha Munaye, Sakya Munaye, también agregan. Así que lo importante es, o sea, cuando recibimos un mantra en una transmisión ritual, entonces ahí prestamos atención a la forma en que se pronuncia. Ese sostenedor de un linaje lo pronuncia. Y a veces hay mantras que tienen más de una forma de pronunciarlo. Por ejemplo, el mantra de 100 sílabas de Vajrasattva. Entonces ustedes escuchan bien o le piden de vuelta a ese Rinpoche que lo recite y ustedes lo graban. Tiene que ser ese Rinpoche que es cercano a las instrucciones que ustedes están recibiendo. La siguiente pregunta, Iván pregunta, bueno, dice Lama Rinchen, gracias por sus palabras. Quisiera consultarle cómo visualizamos básicamente a Chenrezig antes de la recitación. ¿Debe disolverse en nosotros? Muchas gracias. Hay muchas formas de practicar Chenrezig en un contexto abierto como este, que es una charla informativa. Podemos recitarlo sin necesidad de estar visualizando. Podemos simplemente sentir que el mantra es la manifestación sonora de Chenrezig. Es Chenrezig en forma de sonido. Así lo explica Bokha Rinpoche. Y simplemente recitarlo con ese estado de confianza de que nos hace bien y hace bien a los que lo escuchan, incluso a los elementos de la naturaleza. Le hace bien al agua, le hace bien a la tierra, le hace bien al viento, le hace bien al fuego, al sol, a las estrellas, al espacio. Después hay prácticas formales en donde que van a estar siempre en el contexto de refugio y la motivación altruista al inicio y la dedicación del mérito al final, y en el medio entonces va a haber una descripción de la divinidad. Habitualmente es imaginar a Chenrezig afuera nuestro, ya sea enfrente nuestro en el espacio o arriba nuestro, mirando para adelante igual que nosotros.
Y así podemos comenzar a recitar el mantra, luego de hacer homenajes, plegarias, ofrendas, etc. Y durante la recitación del mantra suele estar asociado que de su corazón se irradia luz, que purifica a los seres y purifica al mundo, y luego puede disolverse en nosotros. Esto es una explicación muy general de la práctica de Chenrezig, pero deberían cada uno de los interesados recibirla en un contexto particular de aprendizaje. Sí, la siguiente es Silvia. Buenas tardes, Lama. En un contexto no budista, he escuchado decir que pronunciar mal un mantra puede producir efectos adversos. ¿Es correcto o se trata de una exageración, dado que no es nuestra lengua madre? Bueno, es una época particular y vale la pena esta pregunta para aclarar algo de lo que los grandes maestros están ocupándose para que no se desvirtúe la enseñanza budista porque simplemente se toma de aquí y de allá aspectos de su método de práctica. Con esto quiero decir que hace un tiempo, cuando nosotros volvimos del retiro, por allá por los 90s, había un movimiento muy fuerte asociado a los ángeles y a los seres de luz. Y nosotros que veníamos de un contexto tan budista, por así decir, este retiro de clausura, en donde no tenemos contacto con el mundo, ni hay otras noticias, nos llamó mucho la atención, porque era como si hubieran extraído visualizaciones de las prácticas budistas y lo hubieran establecido en algo muy mundano, en un contexto muy mundano, invitando a que la persona se sugestione de tal forma que produzca un cambio en él o en ella. Y me choqueó. Entonces, en ese contexto, no importa tanto cómo pronuncian el mantra, sino todo lo que se está exponiendo ahí, que es simplemente haber tomado algo de aquí, algo de allá, mezclar la tradición cristiana con la tradición hinduista, la tradición budista y armar algo nuevo. Entonces, eso sigue siendo muy riesgoso. Y a veces siento que si para alguna persona ese lugar o esa enseñanza que se llamaba antes de la nueva era, hoy puede cambiar el nombre, pero puede seguir existiendo, sea una puerta de entrada para conectarse con un camino espiritual, entonces bienvenido sea. Pero si eso es como una forma fácil de practicar la espiritualidad en la vida, no se conformen con eso, porque esa forma fácil no tiene el apoyo de un linaje de maestros realizados. Y entonces no va a tener el mismo efecto. Y ese mantra recitado en un contexto que no tiene que ver con una práctica budista, que digan Om Mani Padme Hum o Om Mani Padme Hum, no va a producir el beneficio que puede llegar a producir en un contexto mejor. Entonces, algunos de ustedes me podrían decir, pero acaba de decir que se puede recitar sin hacer la práctica. Sí, se puede recitar sin hacer la práctica, pero no haciendo otra práctica, sino simplemente caminando por la calle diciendo Om Mani Padme Hum, estando a solas en una plaza recitando Om Mani Padme Hum, estando en su cama sin poder dormirse y recitar Om Mani Padme Hum, y confiar que ese es el sonido de la verdad desde el contexto de la perspectiva o de la visión budista. Pero si la persona es cristiana, no necesita practicar Om Mani Padme Hum. Si le gusta, lo puede hacer con sus amigos budistas, pero sabe que tiene su propia práctica y que esa está apoyada en un linaje auténtico. Si la persona es judía, si la persona es musulmana, si la persona es hinduista, le diría lo mismo. Entonces la idea de mezclar las cosas buenas de cada tradición para sacar una especie de resumen
eso no resulta positivo. Juan Facundo pregunta, ¿cuál es la importancia de la melodía asociada a los mantras y en la recitación de plegarias? Eso no, es lo menos importante. Tiene un contexto para aquel que le pueda gustar cantar y que tiene facilidad para las melodías, porque son inspirantes y están hechas con un cierto sentido. El propio Sonsal Khyentse Rinpoche decía en esto que propuso que la gente podía cantar el mantra de Sakyamuni como quisiera, y hay varios que van posteando. Entonces algunos toman alguna típica canción inglesa y ponen el mantra y la cantan, y es súper divertido, y es esa cosa así como práctica informal de la recitación del mantra. Y otros lo hacen con esos instrumentos hindúes tan bonitos, etc. Entonces, pero cuando hacemos nuestra práctica, y habitualmente en grupo utilizamos melodías, cuando la hacemos a solas en nuestra casa la podemos leer, si nos resulta difícil cantar. Y si nos acostumbramos a una melodía, entonces tenemos que respetar. Por ejemplo, Tara tiene una melodía, no podríamos usar esa para la práctica de Sangye Menla, y así. Sin embargo, hay más de una melodía de Tara. Incluso, por ejemplo, Karmapa hace pocos años cambió la melodía de Tara. Boka Rinpoche, el actual Boka Rinpoche, cambió la melodía de Chenrezig. O sea, van habiendo cambios. Y en nuestra práctica podemos elegir recitarlo, o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, o a veces cantarlo. Hay veces que nuestra mente necesita que se corra de los conceptos y de un cierto estado de agitación o algo desfavorable, y entonces se ponen a cantar Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, o ponen algún CD o alguna grabación y van cantando durante su práctica. Cecilia pregunta, dice, ¿puedo estar en el grupo para recibir información y los videos? ¿Qué debería hacer? Es la primera vez que participo. Sí, por supuesto, que escriban a secretaría, ¿verdad? Sí. Después vamos a dejar el mail de secretaría en el chat y con gusto los incorporamos. Matías pregunta, en un contexto de cotidianeidad, por ejemplo en la calle o en un transporte público, ¿cuál de los mantras mencionados es recomendable para beneficiar el entorno y a todos los seres? ¿Es igual recitarlo totalmente que en voz alta para esta tradición? Gracias, Lama. Bueno, hoy no me dio el tiempo, pero es cierto que hay algunos mantras que se recitan en voz alta, otros mantras que se recitan murmurados, es decir, que solo pueda escuchar mi oreja, y otros mantras que se recitan mentalmente. Y hay que conocer el sentido. Pero todos los que hemos visto hoy se pueden recitar. Son los que llamamos los mantras asociados a las divinidades pacíficas o los mantras asociados a los Budas. Hablamos en plural porque además de Buda Sakyamuni están los que llamamos los Budas de sabiduría, como Buda Amitabha, Buda Akshobhya y otros. Entonces esos los podemos recitar. Ahora, como les decía antes, si uno recita un mantra en la India, a la gente le encanta. Y está cada uno recitando sus oraciones. Pero si lo recitamos aquí, corremos el riesgo de que alguien se sienta molesto. Y no deberíamos utilizar algo sagrado como un mantra para generar perturbación en otro. Lo que estamos buscando es que se beneficie. Entonces pueden recitarlo en un lugar donde hay gente mentalmente o muy bajito. Yo suelo recitárselos a los perros, y cuando nos vamos al veterinario, que es un momento delicado para el perro que se pone nervioso, recito muy muy cerquita de la oreja mientras que el veterinario no esté hablando o esté medio lejos, y cuando viene a pincharlo o lo que fuera,
entonces dejo de recitar, sigo recitando interiormente. Pero si ustedes están caminando y no hay a alguien cerquita, entonces pueden recitarlo más alto. Y como a favor de las costumbres culturales en donde vivimos. Eso sería lo mejor. No generar como una imposición. Hemos vivido y seguimos viviendo situaciones en donde otro nos quiere imponer algo, y entonces no hagamos lo mismo con respecto al Dharma. No necesitamos que todos sean budistas, no necesitamos que todos nos escuchen, háganlo de una forma como de bajo perfil. Silvia, Georgina y Fabián dicen muchas gracias, Lama. ¿Había Diana, alguien que nos iba a explicar mejor su pregunta? hay todavía mensajes y preguntas más abajo. ¿Cómo hago? Dígame usted. ¿Sigo? Yo sigo, ¿eh? Bueno. Diana pregunta, Lama, ¿cuál es la cantidad de mantras que deberían recitarse de cada divinidad? Bueno, eso es una pregunta muy sencilla. Hay dos formas. En principio se suele decir hacer 100.000, una temporada de 100.000 mantras, por ejemplo, de Chen Reixi, porque le va a dar pie a aquel que nos instruye de que hemos practicado, de que hemos pasado horas. Pero es muy probable que nos diga, bueno, volvé a hacer otras 100.000. Cuando se está haciendo ya como una práctica más, que es la que vamos a trabajar durante bastante tiempo, entonces se cuentan la cantidad de sílabas. Por ejemplo, Om Mani Padme Hum tiene 6 sílabas, tendríamos que hacer 600.000. 100.000 por cada sílaba. Esa sería otra forma, como una consideración a tener en cuenta. Sin embargo, se suele decir, hay que seguir recitando hasta que aparezcan los signos explicados en esa práctica, que se refieren a los signos de realización. Perdón. Lucía dice, muchas gracias, Lama, por la claridad de la enseñanza. Matías agradece también. Tu lucidez me inspira a seguir este camino cada vez que te encuentro. Gracias. Lama, me tocó el corazón esta charla. Gracias. Y Silvia pregunta, le pregunto, Lama, por el mantra Tayata Om, Gate Gate para Samgate Boriswaha. Lo escucho mucho en internet. ¿Cuál sería el significado o intención final de este mantra? Bueno, enseguida estoy con ustedes. Ese mantra es entonces el mantra que sintetiza el sutra. ¿Se acuerdan que sutra es el discurso de la exposición de la sabiduría trascendente? Entonces, la exposición es muy larga. Una exposición más breve es la que encontramos en lo que llamamos el Sutra del Corazón, que en realidad no es que hable del órgano del corazón o del centro del pecho, sino que habla de la corazón como síntesis, como resumen, la forma más resumida del sutra. Y la forma más resumida es el mantra Teyata Om Gate Gate para Samgate Bodhisattva, que invita a que nos conectemos con la sabiduría trascendente inherente en cada uno de nosotros. Y que se puede traducir como así, ¿se acuerdan? Ese Teyata, y luego Om, que es la síntesis de ese sonido del espacio, de la verdad, y luego Gate quiere decir ido. Ido más allá para Gate, ido completa y perfectamente más allá para Samgate, Bodhi, que es despertar, y Soaha, que es la conclusión. Entonces, hay una explicación muy extensa sobre esto, por ejemplo, asociándolo a los 5 caminos que recorre el Bodhisattva hacia el despertar. Y entonces, cuando lo recitamos, si ustedes leen el Sutra del Corazón, es muy bonito porque no recuerdo de memoria, disculpas, pero dice en un momento, este es el mantra que es verdadero, que no es mentira, que sirve para pacificar el sufrimiento, etc. Entonces, cuando se lo recitan a los animales,
o a los insectos, se nota enseguida una calma en ellos. Supongan un animalito que está por morir, o un animal que se está despertando de su operación, o un animal que ha sido herido, un animal que lo acaban de encontrar en la calle y le pueden recitar ese mantra muy suave. Por un lado les va a atraer la voz, el tono de la voz y la seguridad con la que ustedes lo están acompañando. Pero por otro lado están esas palabras de verdad que también lo conectan para aliviarse del sufrimiento. Alejandro pregunta, buenas noches, Lama. Con respecto a las energías de los mantras que mencionó hoy, apacible, de desarrollo, enriquecedora, magnetizante y poderosa, vi que Mingyur Rinpoche enseñó acerca de estas energías en el contexto de cómo nutrir las relaciones con las personas que nos rodean. Y me pareció muy interesante. ¿Es correcto decir que estas 4 energías se pueden aplicar en varios contextos? Mantras, relaciones, etcétera. Sí, necesitamos entrenarnos, porque nosotros como tomamos el compromiso de beneficiar a todos los seres, recuerdan cómo iniciamos esta reunión, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y las demás virtudes pueda realizar el estado de Buda y ayudar a todos los seres. Entonces necesitamos ser hábiles, ser capaces. Sin embargo, no podemos empezar por la última, aunque a veces ustedes desde su impaciencia les gustaría pegar algún grito por aquí o por allá. Hay que empezar por entrenarse en la energía pacífica, en la actividad pacífica de una persona en entrenamiento. Entonces, a veces nos va a ir bien, a veces no nos va a ir bien, y no importa. Si hemos producido daño, podemos siempre repararlo. Lo importante es evitar que la otra persona haga daño. Y a veces podemos, junto con esa pacífica, practicar la de enriquecimiento, brindando cosas, brindando apoyo, brindando palabras correctas, todos esos aspectos. La magnetizante, que es la tercera, hay que tener cuidado entenderla primero cómo funciona en nosotros y luego poder aplicarla en alguna que otra persona en donde haya una conexión ya establecida, donde haya confianza mutua y es atraerla, no atraer a la persona hacia mí, para nada, es atraer a la persona lo que es saludable, atraer a la persona a su propio estado de dicha, a su propio estado de equilibrio. Entonces hay que saber, hay que tener como un manejo muy fino de las mentalidades, capacidades, motivaciones de los demás, para entender a través de las acciones exteriores cómo conectar a la persona. A veces se explica, hay 4 maneras que tiene un bodhisattva de atraer a los seres, y se nota en algunos de los grandes lamas. Lo puedo comentar más ampliamente en otro momento, o se los mando a este grupo de difusión. Una de ellas es utilizar palabras amables, otra de ellas es brindarles lo que necesitan, y así hay otras 2 más. Entonces, a veces un gran lama responde con amabilidad a algo que otro ha preguntado, etc., por más que eso no esté yendo al fondo de lo que el otro necesita, porque el otro no lo preguntó. Entonces responde a lo que preguntó, y responde con una amabilidad particular para que el otro naturalmente descanse, suelte esa tensión que ha estado manteniendo porque todo el mundo le es violento, le es agresivo. Entonces se encuentra con alguien pacífico, que le habla amablemente. Y a veces puede hacer un regalo, un obsequio. A nosotros nos ha pasado, hay varios de ustedes que han viajado a India, y es muy posible que cuando hayan ido a ver algún gran lama, les haya convidado una taza de té, les haya convidado un caramelo, una galletita,
Y recuerden lo que era ese contexto de entrar en su habitación y la dicha que nos haya permitido un momento, acercarle nuestros regalos o nuestras ofrendas, que Él nos devuelva esa cata como un gesto de amabilidad. Y todo eso es generar un ambiente en donde nosotros nos podamos conectar con lo mejor de nosotros. Sol pregunta, bueno, agradece y pregunta, ¿cuál es el mantra adecuado para acompañar a los seres que se encuentran cercanos a la muerte? Todos los mantras son adecuados, el que mejor salga. Incluso si nuestro acompañamiento dura más de un ratito, entonces podés probar con varios. Porque está la posibilidad del mantra que a vos te hace bien para poder ayudar al otro. Por ejemplo, cuando mi hermano o mi madre fallecían, estaban en el momento de fallecer, yo recitaba sin parar la plegaria de refugio. Y mi hermana, que es de tradición católica, pero que siempre me dice que no sabe rezar, me decía en un momento, ¿pero qué estás diciendo? Y yo le decía, es la plegaria que me ayuda a mí para estar bien con él o con ella. Y entonces me agarraba fuerte de la mano. Y el año pasado que falleció otra hermana, ella tenía el rosario, y le digo, vamos juntas, dale. Y entonces ya no había esa curiosidad de que yo estaba haciendo algo raro, sino que mientras que yo recitaba la plegaria, ella me conversaba. Y yo le digo, dale, que vos tenés el rosario al lado. Ay, no, pero vos viste cómo nos miró, viste lo que dijo. Ay, me acuerdo cuando éramos chicas, no podía parar de hablar, pero sin embargo yo seguía recitando, y mi recitación la acompañaba a ella, a mi hermana y a mí. Así que pueden hacer cualquier mantra. Fabio, si quiere, ya no hay más preguntas escritas en el chat. Fabio, si quiere abrir Bueno, su sí. micrófono. Buenas noches, Lama. Buenas Sí, noches. la pregunta sería relacionada que usted habló sobre tres aspectos de la práctica, que sería relacionado a los mudras, que es el cuerpo, Sí. los mantras, que es la palabra, y el samadhi, que es relacionado a la mente. Pero cada persona tiene, vamos decir, su paisaje mental. Posiblemente cuando ella está realizando su práctica, tiene interiormente una forma que está realizando esta práctica. Entonces, ¿cómo sería transmitido el samadhi, entre comillas, correcto a las instrucciones para eso? Samadhi aquí hay que entenderlo en un contexto general, porque desde el inicio de esta práctica, ahora sí una práctica formal de un ritual del Vajrayana, desde el inicio a veces hay un mantra que nos ayuda a descansar en el espacio libre de condicionamiento, y de ahí dice en un instante o surgiendo de este espacio aparece la divinidad, a partir de esta sílaba germen surge el cuerpo, y todo está en concordancia con lo que es nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, nuestra actividad en el mundo. Es igual lo que ocurre con la divinidad. Hay una comparación muy bonita que hace Bokar Rinpoche en su libro sobre Chenrezig. Entonces, ese samadhi es todo lo que pasa desde ese momento hasta cuando la divinidad se disuelve en luz, y esa luz se disuelve en el espacio de la verdad. Entonces, surgimos del espacio de la verdad, terminamos en el espacio de la verdad. Lo que pasó en el medio es, el samadhi se refiere a la absorción meditativa asociada a la percepción pura. Por un momento me corro de mi percepción ordinaria, de un ser ordinario en un mundo ordinario, y me coloco por confianza en la percepción pura. Yo soy Buda, mi palabra es la palabra de un Buda, mi cuerpo es el cuerpo de un Buda, mis pensamientos, sentimientos y actividad mental es la actividad de un Buda. Y luego es el descanso en ese espacio de la verdad,
y de ahí la dedicación de mérito. Entonces, esa es la parte que se refiere a cómo se coloca la mente. Y eso sería el samadhi. Mientras que los mudras pueden ser los mudras que haya en ese ritual, los gestos de las manos, que muestren las ofrendas, que muestren la plegaria, etcétera, como también la postura física en sí, que es el mudra. Y el mantra, que va a ser el uso de la voz durante el ritual. Bueno, no tenemos más preguntas escritas en el chat, Lama. Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco haber compartido este momento. Pensemos en dedicar el mérito reunido para el beneficio de todos los seres. Y para eso hacemos una breve plegaria y luego pensemos que en cada momento que exhalamos, extendemos nuestro mérito, nuestras virtudes, incluso las cualidades que aún no tenemos completamente desarrolladas, las ofrecemos, las entregamos a todos los seres. Pueden pensar en algunos en particular, que estén atravesando alguna dificultad o enfermedad o que hayan fallecido, pero extiéndanla a todos los seres, incluso más allá de los seres humanos, los animales, los insectos, los espíritus de la naturaleza que están tan afectados estos días en nuestro país y en el mundo. Inge wandi yin yoro dan chaya chenpo duyo nim roa chikyama loba de ye salang parashu sang. Buenas noches. Muchas gracias, Lama. Que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias, Lama Rinchen. Gracias, Lama. Buenas noches, Gracias, Lama. gracias. Gracias a todos por estar.